A continuación, vamos a tocar el tema cómo se determinan los valores erráticos. Para empezar, vamos a definir qué son los valores erráticos, ¿no? Son valores atípicos ubicados en los extremos de la distribución estadística. Por ejemplo, en la figura podemos notar de que en el extremo, aproximadamente en 20 ppm, tenemos una población que está aislada del resto de la población de datos, ¿no? Podríamos decir también que en esta gráfica tenemos una distribución bimodal, ¿no? Con unos valores erráticos aproximadamente en 20. De acuerdo a los datos de este gráfico, por ejemplo, tenemos 359 muestras que tienen una ley media de 9.44, su desviación estándar 3.56. Si dividimos la desviación entre la media, nos va a dar un coeficiente de variación igual a 0.38, que en este caso es un valor que nos dice de que tenemos una distribución simétrica, ¿no? El valor máximo es 20.6, ¿no? El valor mínimo es 1.55, su mediana es 9.84, el primer cuartil es 6.65 y el tercer cuartil es 12.11. Para confirmar si es que estos valores son o no erráticos, tenemos que considerar dos posibilidades, ¿no? De que su origen sea natural, que pertenezca a la estadística de los datos, o que también sea por un error, ¿no? Que sea artificial. Para ello debemos de descartar si es que en la información que se utilizó para generar estos gráficos hubo o no algún error que se haya cometido, y de no existir ningún error, entonces habría que pensar qué cantidad de datos están involucrados en esta anomalía. De acuerdo a su media, no, a su mediana, a su intervalo intercuartil, podemos nosotros determinar cuáles podrían ser los límites erráticos de una población, ¿no? Los límites erráticos están definidos de esta manera. Tenemos que calcular el intervalo intercuartil, que sería el tercer cuartil menos el primer cuartil, y si quisiéramos calcular el mínimo errático, le restamos al primer cuartil 1.5 veces el intervalo intercuartil. Y para hallar el máximo errático, tendríamos que sumarle al tercer cuartil 1.5 veces el intervalo intercuartil. Otra manera de determinarla gráficamente sería viendo dónde la pendiente de la curva cambia de dirección, ¿no? En este caso, el mínimo errático podría ser 0.13 y el máximo errático acá 3.86. De forma analítica, con los datos del gráfico anterior, podemos calcularlo de esta manera, ¿no? El intervalo intercuartil sería el tercer cuartil menos el primer cuartil, ¿no? El tercer cuartil es 12.11 y el primer cuartil es 6.65, la diferencia nos da 5.46. Por tanto, el máximo errático sería el tercer cuartil 12.11 más 1.5 veces el intervalo intercuartil. Multiplicándolo y sumándolo nos da 20.3 y el mínimo errático nos da 0, ¿no? Entonces, como el valor, el máximo es 20.6, entonces podríamos decir de que tenemos por lo menos una muestra con alto errático. ¿Y cómo se corrigen? Para ello nosotros debemos de estimar en el modelo de bloques a cuántos bloques va a afectar este cambio de valor, y los sondajes a cuántas muestras está involucradas, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quisiera reducir ese valor a un valor más razonable, tenemos dos formas. Una podría ser reemplazar el valor errático por su límite errático. Es decir, en el caso anterior, ¿no? En vez de 20.6, reemplazarlo por el valor 20.3, ¿no? Y la otra es dejarla con el valor que tenía en
en el análisis estadístico, pero controlando su dispersión a la hora de hacer la estimación de recursos, ¿no? Se podría controlar ya sea a través de dominios que la puedan limitar, o indicándole una menor distancia de influencia durante la interpolación. En labores mineras antiguamente se realizaba promediándolas con las muestras anterior y posterior, ¿no? En la tabla adjunta lo que se ha hecho es probar cuánto serían las leyes sin aplicarle correcciones y cuánto sería la ley media de estos aplicándole una corrección de altos erráticos, ¿no? Entonces tenemos variaciones en la ley media y también tenemos variaciones en las desviaciones estándar de y podemos calcular en base a las medias cuánto sería la diferencia, ¿no?, entre la ley sin corregir y la ley corregida, ¿no? En este caso se observa por cada manto una variación que no es muy alta, ¿no? Menos 4.7, menos 2.1, menos 3. Entonces son valores que tendríamos que considerar si nos va a afectar a los recursos del yacimiento. La compositación de sondajes, que es un procedimiento que debemos de realizar siempre antes de realizar la estimación de recursos. Es necesaria, en este caso, uniformizar el tamaño de las muestras para que a la hora de hacer la estimación de recursos no estemos mezclando leyes altas con de repente intervalos de muestreo cortos, ¿no?, que pueden generar un sesgo a la hora de estimar los recursos, ¿no? En la gráfica adjunta, en la parte superior está el superior izquierda, están las leyes compositadas, y en la inferior derecha están las leyes originales, ¿no?, tal como fueron muestreadas. Podemos observar, por ejemplo, de que hay una dilución a la hora de hacer la compositación, ¿no? Las leyes altas con las leyes bajas se juntan y nos dan leyes intermedias. Entonces, es necesario que nosotros realicemos un gráfico que nos permita comparar si es que la compositación está, digamos, cambiando la distribución de las leyes en nuestra data, ¿no?, que vamos a utilizar para la estimación. Podemos realizar diferentes tipos de compositación. Una de ellas es por largo fijo y el otro es por altura de banco. Cuando es por largo fijo, nosotros podemos aplicar la opción de que se respete o no la litología de las rocas, o que se respete de repente la parte económica, ¿no?, que de repente esto corresponde a una zona de mantos o vetas, y la parte externa corresponde a la roca caja o estéril. Entonces hay que definir con cuál de los dos criterios vamos a realizar la compositación. En este caso, los gráficos que se utilizan para poder validar si la compositación es o no correcta, podemos comparar las leyes de los sondajes y las leyes de los compósitos, ¿no? Entonces, en color verde, por ejemplo, tenemos las leyes de los sondajes, y en color azul tenemos las leyes de los compósitos. Observamos de que se mantiene, digamos, la geometría del histograma, y en el caso de las curvas de probabilidad acumulada, ¿no?, también son similarmente, se superponen, ¿no? Entonces podríamos decir de que la compositación no está afectando demasiado a la distribución estadística de los valores. Otra cosa que debemos de respetar es el tamaño de los bloques, ¿no? Si los bloques tienen una longitud adecuada para los equipos de minado que se van a utilizar, entonces los compósitos también deberían de tener valores similares para poder realizar la estimación.